Estimada doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Doctora Karen Abad, profesora del quinto ciclo de la materia Derecho Penal 2. Estamos con los compañeros del grupo número 1, listos para realizar el conversatorio en video acerca de la clase magistral que usted nos subió a la plataforma. La clase magistral se trata acerca del terrorismo. Voy a empezar compartiendo pantalla con el trabajo que nosotros elaboramos dentro del grupo. Estimada doctora, el tema a tratar es el terrorismo, su financiamiento y las infracciones de tránsito. Voy a comenzar yo con la primera parte del tema, haciendo alusión a lo que es el terrorismo. Voy a definir la palabra para comenzar a dar entendimiento a lo que nos toca hoy defender nuestro grupo. El terrorismo es el uso sistemático del terror utilizando una amplia gama de organizaciones, es usado por grupos, por individuos, con el objeto de demostrar una ideología tanto política o religiosa. A su vez, el diccionario de la Real Lengua Española nos dice que el terrorismo es la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Esta es la parte fundamental. Se considera como un delito de terror a todo lo que es un delito grave contra la vida, contra la integridad física, contra la integridad moral, contra la libertad y contra la individualidad sexual de las personas. El patrimonio, los recursos naturales, el medio ambiente, la salud pública y cualquier riesgo catastrófico que vaya en contra de la sociedad. Me voy a enfocar en lo que dice el COIP, que es nuestro reglamento interno, que es nuestro código penal en el Ecuador, y se basa en sí en el artículo 366, donde nos dice que el terrorismo es toda persona que individualmente ha formado asociaciones armadas que provoque o mantenga en estados de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física, la libertad o que pongan en peligro edificaciones. Pueden ser estas públicas o privadas, medios de comunicación, medios de transporte, valiéndose del terror, causando estragos. Todas estas penas van a ser, todos estos actos de terrorismo van a ser castigados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Se enfoca en 8 aspectos fundamentales. El número uno es cuando la persona va en contra de un medio de transporte. Voy a ser muy breve, doctora, porque es muy largo el artículo. El número dos, cuando la persona destruye cualquier medio o edificación, tanto sea pública o privada. El número tres es cuando una persona realiza actos de violencia por su naturaleza que causen lesiones o peligros a la seguridad de ocupantes de un transporte, tanto este sea aéreo o o terrestre, a la persona que se comunique o difunda o transmita eh, comunicados que pongan en peligro la seguridad o el transporte, la persona que irrumpa en locales oficiales o en las residencias demostrando terror, tanto sean protegidas, tanto nacional o internacionalmente, las personas que realicen por sí mismos o por terceros transacciones financieras, económicas, con el objeto de demostrar su ilicitud en las actividades terroristas, la persona que hurte, robe o malverse, tenga fraude o traiga con amenazas de violencia o intimidación con materiales nucleares. 8, la persona que reciba o posea o transfiere materiales nucleares, las personas que entreguen en el noveno punto, coloquen o arrojen o detonen artefactos explosivos, todos ellos serán, y hay que tomar en cuenta, todos ellos que en estos actos produzcan la muerte de una o más personas, serán sancionadas con pena privativa de la libertad de 22 a 26 años. En el artículo 367 hablamos de la financiación del terrorismo. Toda persona individual o colectiva, de manera directa o indirecta, que proporcione, ofrezca o realice, recolecte dinero para financiar atentados o todo lo que tenga que ver con el terrorismo o el terror, será sancionado también con pena privativa de la libertad de 7 a 10 años. En el artículo 368 del COIP, la falsa incriminación, porque también podemos ser sujetos a que cualquier persona nos dé un falso testimonio, como que nosotros estamos realizando actos de terror o financiando.
será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Esto es lo que es el tema que yo he tocado acerca del terrorismo y su financiación. Ahora voy a pasar con el compañero Fernando, que va a tocar el siguiente tema. Estimada doctora, muy buenas noches. Estimados compañeros, qué gusto nuevamente compartir con ustedes este tema y seguir nutriendo nuestros conocimientos. Y entrando ya en materia, hablamos sobre la delincuencia organizada. Algo muy relevante de mencionar que la delincuencia organizada, en primera instancia, su principal eh, indicador o en su defecto, para llamarlo así, una de las diferencias que tiene con la asociación ilícita que le prosigue, hablamos que en el artículo 6369 de nuestro COI menciona que es cuando se reúnen tres o más personas. Es muy relevante este tema y hago hincapié porque hablamos de tres o más personas. Empezando desde ahí, hablamos de la delincuencia organizada. Teniendo presente también que se reúnen tres o más personas con el ánimo, con intención de causar daño, cometiendo algunas acciones tipificadas delincuenciales, como puede ser, por ejemplo, tráfico de estupefacientes, trata de personas, como bien nos indicaba en el video, trata de sustancias sujetas a fiscalización. Y en este caso apoyándonos también con el COIP, donde menciona, hablando de las penas, dando lectura en sí al COI, podemos también rescatar o denotar que aquí hablamos que las penas de la libertad va a ser de más de 5 años, por el hecho cuando tengan el objeto o la finalidad de la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionado con pena privativa, incluso hasta de 7 a 10 años. Algo muy relevante, compañeros, y valga la oportunidad. Vemos que últimamente nuestro país está viviendo muchos momentos como estos, donde incluso antes no eran catalogados como terroristas, sino más bien como grupos delincuenciales, pero hoy en día tienen otro tipo de denominación por cómo se vienen dando y las organizaciones. Y haciendo referencia también en el 369 sobre la delincuencia organizada, también tenemos en nuestro COIF el artículo 369.1 que hace referencia al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos. Habla que las personas de que de manera individual o como parte de una estructura delictiva recluten o enlisten a niños o niñas o adolescentes con el propósito de que cometan conductas tipificadas como delitos. Con estos delitos serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Y justamente acuden a los niños, adolescentes y niñas porque se supone o para ellos está que son un grupo vulnerable donde es más fácil llegar, donde es más fácil con engaños, donde nos explicaba con ejemplos en el video que a lo mejor les dan tareas de sicariato, tareas de algún tipo de, hasta de narcotráfico, tratan de llegar porque saben que la pena es tratada diferente para un menor de edad. Hacía como ejemplo también el hecho de que salen los militares, salen los policías y se topan que son menores con menores de edad, valga la palabra. Entonces vemos que es un problema que viene desde las raíces, que está copando en este momento hasta niños, adolescentes, que desde ahí empiezan como modus vivendi, como su forma de vida, su forma de estar el día a día, de apegarse ya a estos grupos delincuenciales, al terrorismo que se cataloga. Entonces es muy relevante, compañeros, mencionar también ahora lo que es asociación ilícita, que está contemplado en el artículo 370 de nuestro COIF, y la diferencia principal o la fundamental, hablamos que aquí en este caso ya es cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos. Delitos como hace un momento mencionaba, ejemplos, trata de personas, la narcotráfico, trata a lo mejor incluso de adolescentes, trata de órganos, delincuencia que se viene dando. La diferencia, recalco, es que en este caso es cuando es de dos o más personas. Se diferencia esto en el tema de la delincuencia organizada. Es lo que puedo mencionar, compañeros. Voy a dar el paso para que continúe con la explicación. Compañera Lucía, continúe, por favor. Buenas noches, compañero, doctora, buenas noches, compañeros. Yo me voy a referir al artículo 371 que habla sobre las infracciones de tránsito. Las infracciones de tránsito son las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial. Las infracciones de tránsito podemos tomar en cuenta que son culposas
La acción es el actuar, el hacer. También podemos decir que la omisión, es decir, la persona que no hizo lo que debía. También puede ser que está garantizando de un bien jurídico protegido. También podemos hablar sobre la responsabilidad de los peatones. Cuando una persona, por ejemplo, cruza la calle sin tomar sus debidas precauciones y que el conductor se encuentra en el vehículo y comete la infracción, también pueden causar, tiene que pagar multas, es decir, que está cometiendo una infracción. También podemos hablar sobre la pena natural. La pena natural está contemplada en el artículo 372. En caso de pena natural probada en las infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes del presunto infractor hasta el 4º grado de consanguinidad. Es básicamente cuando una persona tuvo un accidente, ya sea un familiar de 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Por ejemplo, el papá atropella a su hijo, pero no de una forma intencional. Eso sería la pena natural, que el juez tiene que tomar sus medidas, pero ya no tendría que pagar una pena privativa, sino que tendría que pagar, eh, se tendría que evaluar y ver qué tipo de pena según de la infracción. Eso podría decir sobre las infracciones y la pena natural, compañeros. Buenas noches, doctora, estimados compañeros, compañera. Para mí es un honor poder compartir con ustedes sobre un análisis del tema tan relevante para la sociedad como son las infracciones de tránsito, reguladas en el COI, especialmente en los artículos 371 al 375. Estas normas no solo establecen sanciones, sino también buscan fomentar una cultura de responsabilidad vial. En el artículo 371 regula las contravenciones leves, como no respetar las señales de tránsito o exceder límites de velocidad de forma mínima. Estas acciones son comunes y tienen sanciones menores como multas económicas y pérdida de puntos en la licencia. En el artículo 372, en ese artículo encontramos las contravenciones más graves, como conducir bajo la influencia del alcohol en niveles bajos. Las sanciones aquí son más severas, incluyendo multas más altas y la suspensión temporal de la licencia. Estas medidas buscan prevenir accidentes y proteger a los usuarios de las vías. El artículo 373 aborda los delitos de tránsito, como manejar en estado de embriaguez, con niveles elevados de alcohol o causar accidentes que resulten en sanciones, en lesiones o muerte. Las sanciones incluyen penas privativas de libertad, demostrando la gravedad de estas acciones. El artículo 374 sanciona la fuga en un accidente de tránsito, es decir, abandonar el lugar de un accidente sin prestar ayuda a las víctimas. No solo es una falta ética, sino también un delito que puede llevar a prisión. Este artículo refuerza la importancia de la responsabilidad y la empatía en nuestras acciones. Finalmente, el artículo 375 se centra en las infracciones relacionadas con los vehículos y automotores, como alterar placas o documentos vehiculares, o el uso indebido de vehículos en actividades no autorizadas. Estas sanciones afectan la seguridad y la organización vial, y las sanciones pueden ir desde multas hasta prisión. En resumen, o una pequeña conclusión, se puede acotar que los artículos del COI,
evidencian cómo el Estado ecuatoriano busca garantizar la seguridad vial mediante un sistema de sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción, más allá de las penas. Estas normas no intentan, no inventan a nos invitan a reflexionar sobre nuestro rol como ciudadanos responsables, donde cumplir con las leyes de tránsito significa proteger la vida de todos. Compañeros, muchas gracias por, por sus intervenciones. Para cerrar lo que es el video del día de hoy, vamos a desarrollar las preguntas que nos dejó la docente al final del video. Yo voy a desarrollar la primera que nos dice cuántas personas forman parte de la asociación ilícita y cuándo se considera así de esta manera. Estimada doctora, es muy sencillo y voy a ser concreto. El artículo 370 del COIP nos habla sobre la asociación ilícita y nos dice claramente que cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, serán sancionados con la pena privativa de libertad de 5 años. Respondiendo a la pregunta, es cuando se reúnen dos o más personas. En la segunda pregunta, nos dice cuándo es responsable el peatón en un accidente de tránsito de acuerdo al COIP o a la normativa legal. También voy a ser muy rápido en la respuesta, doctora. El artículo 373 nos habla de la responsabilidad del peatón y nos dice cuando el responsable del accidente no sea el conductor del vehículo, sino el peatón, pasajero, controlador u otra persona, será sancionado con las penas previstas en los artículos correspondientes, según las circunstancias de la infracción, a excepción de la pérdida de puntos que se aplica de forma exclusiva con los conductores infractores. Sencillo, en la respuesta nos dice que va a tener la misma pena que el conductor, simplemente que no se le va a poder quitar los puntos en la licencia, ya que forma parte que es un peatón. Estas son las dos preguntas y las siguientes preguntas va a seguir contestando los compañeros. Claro, con gusto, compañeros. Voy a continuar con las preguntas. Voy a contestar la 3 y 4 que fue planteada por parte de la doctora al final del video. Una de ellas decía, ¿se puede considerar agravante una persona que tenga la licencia de conducir hacia referencia vigente? Bueno, más bien es lo contrario. Hablamos cuando la licencia de conducir no está vigente, lógicamente es un agravante que va a ser tomado o considerado para el levantamiento de la información y el proceso debido que conlleve la consecución del por qué se mantuvo sin la licencia de conducir vigente y cuál fue el delito que cometió. La cuarta pregunta hacía referencia a cuándo se configura el delito de uso de un vehículo para la comisión de ello. Como también nos explicaba en el video de la clase magistral, hacía referencia si en el caso eh, yo sustraigo, robo un vehículo y este vehículo en su momento está con la intención de cometer algún tipo de delito y en la comisión de ese delito comete algún tipo de, a lo mejor, contravención, a lo mejor atropello, a lo mejor choco, lógico, ahí entraría en este caso el hecho de que se configura el delito con el uso de un vehículo que fue robado para la comisión de este delito. Es lo que podría indicarles, compañeros. Les doy la palabra, Lucía. Sí, compañeros, a mí me tocó, voy a decir unos 2 ejemplos de pena natural. Un ejemplo es un accidente de tránsito con el hijo. Un padre conduce en exceso de velocidad con su hijo de 8 años. Pierde el control del vehículo y se estrella contra un árbol. Como resultado del accidente, su hijo fallece y queda en estado de paralegia, es decir, paralizado permanentemente. El sufrimiento psicológico por la pérdida de su hijo y su condición física constituye una pena natural, pudiendo considerarse la extinción de la acción penal, y aquí se aplica el principio de humanidad. El otro ejemplo es una manipulación de explosivos. Un hombre manipula ilegalmente explosivos en su domicilio para fabricar unos fuegos artificiales.
Por el manejo inadecuado ocurre la explosión que le causa la pérdida de ambas manos y también la visión. Al no haber otros efectos y considerando que las graves secuelas físicas y permanentes constituyen ya un castigo severo, se puede aplicar el concepto de pena natural para evitar una sanción penal. Estos serían los dos ejemplos, compañeros. Compañeros, me parece que estaríamos dando por terminado el tema. Más bien, algo más que quieran acotar. No sé, Cristian, Lenin. No, compañero, todo el tema es resuelto. Agradecemos a la doctora por ver el video y muchas gracias y con esto cerramos el video. Gracias, compañeros, que tengan una excelente noche. Gracias, doctora. Gracias, compañeros. Una feliz Gracias, noche. compañeros. Hasta luego. Gracias.